Falta determinar la fecha precisa, pero será en este mes de agosto. Ignacio, ¿cómo estás? Bienvenido. Ignacio Lavaki es analista internacional. Contame, ¿qué sensación tenés? ¿Crees que hay alguna posibilidad de revertir la situación de Venezuela o esto...? Bueno, me parece que es una situación bastante incierta donde hay dos escenarios posibles, te diría. Uno en el cual las protestas se extienden, la presión internacional se sostiene y en algún momento hay un quiebre dentro del régimen, ¿no? Y la otra es que es a lo que apuesta Maduro y todo el resto del régimen chavista, es a incrementar la represión, que la gente se desmoralice, que sea parecido a lo que pasó en 2014, 2017, y que Venezuela se deslice hacia lo que hoy es Nicaragua, ¿no? Y va a ser en un contexto de mayor aislamiento diplomático, no total, ¿no? Porque digo, China, Rusia, Irán. Siria, Irán, Cuba, Nicaragua, Honduras, Bolivia. Brasil, México. Brasil y México. Yo pondría Brasil y México, me parece que están en una situación diferente, Brasil, México y Colombia. Si Brasil, México y Colombia rompen lanzas con el gobierno de Maduro, no hay un interlocutor, ¿sí? Digo, Estados Unidos no puede negociar directamente cara a cara con el gobierno de Maduro. Lo ha hecho en otros momentos de manera secreta, ¿no? En Qatar, por ejemplo, todo lo que estuvo detrás de los acuerdos de Barbados, que eran los que debían llevar a esta elección, y del levantamiento temporario que hubo las sanciones. Pero si Brasil adoptara una posición extrema frente al gobierno de Maduro, ¿quién negocia? ¿Quién queda para ir y negociar alguna salida ordenada? No digo que vaya a ocurrir. Yo reconozco que la posición de Brasil es muy ambigua y que por momentos uno le va perdiendo el beneficio de la duda a Brasil, a Lula, a Petro y a López Obrador. Pero siguiendo ese razonamiento, es decir, vos tenés hoy México, Colombia y Brasil. De hecho, la condena de la OEA no salió porque faltó un voto, cualquiera de los tres. No creo que Estados Unidos apuesta a negociar con los tres y Venezuela. Ponerle Brasil, pero ¿y Colombia y México? A ver, creo que la demanda de los tres es la misma. No lo reconocen a Maduro, o sea que en eso es diferente de lo de Bolivia, Nicaragua, Cuba y Honduras a nivel regional. Tampoco es que van por la condena explícita, que es lo que vimos en el caso de otros países, incluso algunos de izquierda, como el caso de Boric, sino que es el pedido de presenten las actas, ¿no? O sea, presenten la evidencia de que ganó la elección. Está esta idea que circula desde ayer de que están imprimiendo. No es tan fácil, yo recomiendo mucho un artículo que salió hoy en el Caracas Chronicles, que es uno de los mejores medios para informar sobre lo que ocurre en Venezuela, diciendo no es tan simple manufacturar, digamos, las actas truchas. Evidentemente, si alguien quiere robarse una elección por la fuerza, ni siquiera tiene que presentar las actas. Es como truchar la inflación en otras épocas acá. Es simplemente sacar un PDF que diga... Igual, Ignacio, lo que hizo ayer Maduro fue decir, me presento ante la sala electoral del Supremo Tribunal de Justicia, le voy a entregar al Supremo Tribunal las actas, que uno nunca sabe si se las va a entregar o no, porque el Supremo Tribunal... El Tribunal Supremo de Justicia está totalmente cooptado por el chavismo, lo sabemos. Fue el que actuó cuando Venezuela tenía una Asamblea Nacional dominada por la oposición, ejerciendo una suerte de poder de veto que el presidente no tiene en Venezuela, ¿no? Entonces, yo no pondría ninguna ficha en la Fiscalía, la Contraloría General, el Tribunal Supremo de Justicia. Eso es parte del régimen, eso lo sabemos. Acá la clave es si en algún momento las protestas se intensifican y se produce un quiebre dentro, yo ya no esperaría dentro de la jerarquía militar, sino más bien en sectores medios, ¿no? Que viven un poquito más a tono con lo que vive el resto de la población venezolana. Es un escenario difícil, uno dice, bueno, está el presente 2014 y 2017, donde hubo protestas muy intensas y la verdad que este régimen es experto en sobrevivir, como son otros regímenes autoritarios de las mismas características, como el cubano, como el nicaragüense o como el iraní. Lo que pasa es que en este caso ha habido un hecho de mucha contundencia que es como que el tiro le salió por la culata al chavismo. El chavismo que lo que quería era una elección con un mínimo estándar democrático que permitía la reelección de Maduro poniendo trabas a la participación, logrando que la oposición, que muchas veces ha tenido actitudes bastante torpes, llamara a la abstención y eso permitiera el levantamiento pleno de las sanciones a Venezuela y reinsertarla en la comunidad internacional. Bueno, eso no salió. Entonces ahora están en esta situación donde van a un subóptimo, yo creo que es de mayor aislamiento y sin levantamiento de sanciones. Siguiendo ese razonamiento, obviamente si no presentaste hasta ahora las actas es que no las tenés, por supuesto, como dijo Diana Mondino ayer, son las que muestran la oposición. Brasil, Colombia, México, ¿en algún momento
van a tener que tomar alguna definición, porque las actas o aparecen y son truchas o no aparecen. O sea, hasta ahora estamos esperando que presenten las actas. ¿Y? Está bien, Brasil y Colombia sobre todo, ¿no? La postura de México es como que estos tres países están, por momentos, cuando uno ve la declaración de los dirigentes, le hablan a su público interno, ¿sí? Digo, uno vio ayer el comunicado del Partido de los Trabajadores, ¿no? Que reconoce la victoria de Maduro. Eso es básicamente la línea histórica de una ala muy radicalizada del PT, la de Gleisi Hoffmann, que es pro-chavista, ¿no? Lula, por momentos, tiene como señales de perder la paciencia, ¿no? Digo, por ejemplo, no es cómodo para Brasil que Maduro haya amenazado con invadir Guyana, por más que sea un blef, ¿no? Porque si efectivamente Maduro intentara recuperar el Esequibo por la fuerza, eso implicaría tener a Estados Unidos y el Reino Unido cerca de la Amazonia. A Brasil eso no le hace gracia. Colombia y Brasil tienen mucho para perder si el escenario de Maduro confirmado se materializa, porque eso implica, digo, había una encuesta que mostraba que un 25% de los votantes de la población está dispuesta a migrar. ¿Y quiénes van a ser los que van a recibir? Bueno, Colombia principalmente. Brasil es el tercer receptor de migrantes venezolanos. Eso es un problema político, digo, por mucha hospitalidad que uno le pueda dar, digo, genera problemas para los que tienen que recibir migrantes, ¿no? Digo, entonces hay un tema ahí. Y por otro lado, esta cuestión de no avalar ni un baño de sangre. Vimos las palabras de Lula la semana pasada, ¿no? Criticando a Maduro cuando decía, bueno, si yo no gano va a haber un baño de sangre. Entonces, está en esa posición incómoda. Ahora, no van a esperar para siempre. Eventualmente, digo, sí, uno diría, le sueltan la mano a la oposición, si pasan las semanas, no pasa nada, y eventualmente Maduro se consolida, aumenta la represión, Brasil y Colombia no dicen nada, y sufrirán las consecuencias. Pero digo, es incómodo porque a la vez Venezuela es un tema de debate político que de cada país latinoamericano, yo diría, y donde cada partido busca usarlo para fines domésticos, no de política internacional. ¿Vos, Ignacio, imaginás realmente a un Brasil o a un Lula o a un Petro yendo a decir, no, la verdad, como finalmente no se presentaron las actas, no reconocemos a Maduro como presidente legítimo de Venezuela? Me cuesta pensar eso. En el caso de México lo pongo es diferente. López Obrador viene originalmente del PRI, por más que él esté en el Morena, pero él inició su carrera política en el PRI. El PRI tiene una vieja tradición, que es una doctrina diplomática, que se llama la doctrina Estrada, que es de no usar el reconocimiento diplomático como herramienta política, porque México lo sufrió mucho después de la Revolución Mexicana de principios del siglo XX. Entonces, esta cuestión de una injerencia, yo diría que es una línea tradicional de la política exterior de México, tal vez cambiada durante los gobiernos del PAN y del PRI ya después de la democratización de México. Para Petro y Lula es más incómoda la situación. Ahora, si eventualmente reconocen el gobierno de Maduro y bueno, algún costo interno van a pagar, y algún costo interno por dos motivos. Uno es porque la oposición a ambos los va a empezar a criticar. Yo veo la postura de Colombia un poquito más matizada. Las declaraciones de Lula a veces son ambiguas, pero lo que él dice es una cosa y después lo que sale del comunicado de la conversación que tuvieron con Biden es otra. Está bien, pero después lo viste en la OEA. Entonces, y Estados Unidos cambió de posición. Ya no es la posición de la conversación de Biden. No, Brian Nichols ayer dijo, y después vino el centro no Carter. reconocemos más. Para Lula también es un desprestigio, porque él es garante del proceso de Barbados, ¿no? Entonces, ahora, lo que ocurre en Venezuela no va a cambiar por la presión internacional. Esto cambia si hay, sobre todo, presión en la calle y que genere algún realineamiento dentro del régimen. Por ahora el régimen se muestra monolítico. ¿Cómo ves, yo te iba a preguntar exactamente eso, cómo ves ese partido en la calle? Porque por todo lo que se describe da la sensación que el partido se juega en la calle y en Venezuela. ¿Hasta dónde ves los límites de esa fuerza? Básicamente, acá hay dos posibilidades, como dije antes. Que haya manifestaciones que se sostengan en el tiempo y que eso en algún punto dentro del régimen se produzca una fisura. Hay como una suerte de umbral de tolerancia, ¿no? Para poner un ejemplo, en la primavera árabe en Egipto hubo manifestaciones y eventualmente hubo represión, manifestaciones se sostuvieron en el tiempo y en algún punto alguien le soltó la mano al gobernante de Egipto, a Hosni Mubarak, y eso llevó a la instalación de un gobierno provisorio que llevó a elecciones. Acá las elecciones se celebraron. Eventualmente, faltan 6 meses básicamente, un poquito menos, para la instalación del nuevo gobierno.
eso podría ocurrir. Digo, hay un ejemplo relativamente similar en la historia venezolana, que es la transición democrática de los 50. Digo, un plebiscito sobre el dictador Pérez Jiménez, protestas, reacción de una parte de las Fuerzas Armadas contra Pérez Jiménez y eventualmente la renuncia, la salida del país de Pérez Jiménez. Acá alguien le va a tener que ofrecer alguna cláusula de salida a Maduro y a mucha gente del régimen chavista. Gente de la oposición, a mí me consta que les ha hecho ofrecimientos. Creo que tiene que haber un ofrecimiento un poquito más, y ahí es donde Brasil, Estados Unidos y el gobierno de Colombia pueden tener un rol. Ahora, es evidente que las figuras más emblemáticas del régimen chavista tienen mucho para perder si abandonan el poder, ¿no? Hay cuestiones de violaciones de derechos humanos, cuestiones de vínculo con el crimen organizado, que la ponen muy difícil. Entonces, pasa más por ahí. Ahora, uno se pone en lugar de las figuras principales, de Maduro, de Padrino López, de Diosdado Cabello sobre todo, y algunos de los demás generales, ¿y qué dice? Y bueno, la apuesta, me juego a quedarme. ¿Y cómo me juego a quedarme? Apelando al método que me enseñaron ¿quiénes? Los cubanos. ¿Sí? Porque digo, buena parte de uno se pregunta por qué las Fuerzas Armadas no se quiebran, no hay ruptura. Bueno, el know-how de los cubanos está ahí, hay una Dirección General de Contrainteligencia Militar que lo que busca es prevenir, ¿sí?, que haya posibles deserciones en los militares, ¿no? Entonces, sí, por eso yo no sé si la presión internacional puede... La sensación es que si no es la gente, si no es la sociedad, si no es interno... Tiene que haber presión internacional y la gente. No digo que con esto se esté garantizada una transición, pero sin eso va a ser muy difícil que ocurra. ¿Y hasta dónde llega la presión? ¿Cuánto más puedes presionar? Porque tenés, desde lo económico tenés Irán, China y Rusia, básicamente financiando a Venezuela, Cuba. ¿Sí? ¿A dónde llega tu presión internacional? No, la presión internacional pasa por el aislamiento diplomático, te diría. Sí. No por incrementar las sanciones. Me parece que la política de presión máxima que aplicó Estados Unidos durante el gobierno de Trump y durante el gobierno de Biden hasta octubre del año pasado, bueno, eso le juega a favor a Maduro, porque le da el pretexto de decir bloqueo, que no es un bloqueo, por favor. El bloqueo es una acción de guerra. Yo lo escuché al expresidente Fernández hablar del bloqueo, y no es la primera vez que lo escucho a eso. Bloqueo es una acción de guerra, ¿sí? Lo que hay es sanciones económicas, y contra Cuba lo mismo, sanciones económicas. De hecho, Estados Unidos en la crisis de los misiles cubanos se cuidó bien de no decir que había un bloqueo, sino que había una cuarentena. Ignacio, perdón, y Antonio. Entonces, sanciones económicas, volver a la presión máxima, ni siquiera a Estados Unidos le conviene porque implica más, o sea, hundir más la economía venezolana, más migrantes, y sea lo que republicanos y demócratas no quieren en Estados Unidos es que haya más entrada de inmigración ilegal, sea de donde sea, venezolanos o no, más gente cruzando el Darién, no, es lo último que quieren, porque aparte están recibiendo cubanos que se van ya no por la balsa, sino que se van volando a Venezuela, volando a Nicaragua o a México y entrando por vía terrestre. Entonces, pero sí mantener el statu quo. ¿Cuál es el statu quo? Estados Unidos restableció las sanciones de una manera modificada en abril de este año frente a las violaciones que había, los acuerdos de Barbados, que fue, no va a haber nuevas autorizaciones de licencias para proyectos conjuntos de explotación de petróleo y gas, pero sí caso por caso. Y caso por caso autorizaron algunas, yo creo que se lo guardan como herramienta de negociación. Pero muchas más opciones a la comunidad internacional no le quedan, porque si alguno me dice, Trump en su momento blufeaba, ¿no?, con esto de intervenir militarmente en Venezuela. Yo creo que esto no tiene ni pie ni cabeza. Básicamente Estados Unidos no ha intervenido militarmente de manera directa en ningún país de Sudamérica, digo, en centroamericanos y en el Caribe lo hizo muchas veces, entre 1898 y 1933, y algún par de veces más, en 1965 y 1990, ¿no? Pero realmente Venezuela tiene Fuerzas Armadas, hay 350.000 efectivos entre las Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional Bolivariana, y a ningún presidente norteamericano le gusta meterse en este tipo de líos. Y Ignacio, está la foto del momento en el cual se iza la bandera de Brasil en la embajada argentina. La podemos ver. Ahí lo que ves es Andrés Mangiarotti, que es el encargado de negocios, era el encargado de negocios, ya saliendo de la sede diplomática argentina, ya oficialmente pasa a ser esto de Brasil, controlado y siguiendo los asuntos diplomáticos de la Argentina. Esto después de que además se confirmara a través del comunicado de la Cancillería que esto incluye a los 6 asilados que van a continuar allí, pero ahora bajo la tutela de Brasil, ¿no?
Ignacio, muchas gracias. No, por favor, gracias. Gracias.